Sí. ¿Listo, Rubén? ¿Todo bien? ¿Tu salud bien? Sí. Si no viene que tener batería. Toca. ¿El micrófono? No, bueno, tú me dices. Sí, es que están montando la información de Pierre. Tiene su escudito. Pierre, está el representante de la embajada del Brasil, el que está en la esquina. No va a apreciar. Brasileiro. Você fala português? Al final de agosto y de inicio de septiembre fue a IKEA para discutir. Bueno, iniciamos. Ya.
Teresa. Ya, María Teresa, voy a comenzar. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, señores miembros de la mesa, señor presidente, señor Enrique Sánchez, de la embajada francesa, señor miembro de la Embajada de Brasil y señores académicos, profesores y asistentes. Vamos a tener hoy la ceremonia de ingreso del profesor Pierre Salama como académico correspondiente de nuestra academia. Para nosotros es un honor desarrollar este acto que se viene preparando desde hace bastante tiempo con el apoyo de la Embajada francesa. Entonces vamos a tener hoy en el orden del día, primero el himno nacional, segundo vamos a mencionar los nombres de las personas que se han excusado por no asistir. Tercer punto, presentación del presidente de Beethoven Herrera, del nuevo miembro académico correspondiente. Cuarto punto, presentación del profesor Pierre Salama de su trabajo Perspectivas económicas del Brasil, un gigante enfermo. Quinto, lectura de los comentarios por la académica Consuelo Ahumada. 6, toma de juramento y entrega del diploma y de la medalla a Pierre Salama por el presidente de la Academia Beethoven Herrera. Y séptimo, vino de honor. Entonces, primer punto, el himno nacional.
Segundo punto, excusas. Por favor, María Teresa, lea las excusas. Por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, el doctor Julio Silva Colmenares es presidente, José Antonio Campo, Francisco Tumi, Alcides Gómez. Por la Academia Colombiana de Historia, Luis Horacio López, secretario académico. Los ministros Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, Ricardo José Lozano Picón, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación, Gautier Miñón, embajador de Francia, Julio Vitelli, embajador de Brasil, Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, y Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Tercer punto, presentación por Beethoven Herrera, presidente de la Academia, de Pierre Salama, nuevo miembro correspondiente. Al aceptar el ingreso de la intelectual francés Pierre Salama a nuestra academia, se está honrando una vida entera dedicada al ejercicio académico intelectual, con aportes notables en temas que en su momento no eran visibles ni presentes en el quehacer intelectual, como el tema de la financiarización, y sobre todo mantener un constante interés y preocupación por temas como la equidad, la distribución, la justicia en la economía. La economía, por desgracia, pareciera tener los sesgos que tiene la política, de laboristas a conservadores, de republicanos a demócratas, del mercado al Estado. Y hay temas que entran en moda. En mi juventud todos leíamos a unos autores que después caen en el olvido. El tema del ingreso, la distribución, la inequidad, hoy con la obra de Piketty y todo el impacto que ha causado ello, ha vuelto a surgir el tema pero hay personas como Pierre Salama que de siempre y por siempre trabajaron sobre el tema. Por eso, al invitar a Pierre a ingresar a nuestra academia, estamos reconociendo esa vida de dedicación, de mantener el foco puesto sobre temas de inmenso interés que no siempre las tres dominantes se preocupan, pero también su permanente preocupación por América Latina. En México, en Argentina, en Brasil, Pierre es conocido, respetado, acatado, invitado, escuchado, y con Colombia ha mantenido un vínculo muy largo de amistad con académicos colombianos, nos ha apoyado muchos, a mí entre otros, para su quehacer doctoral, y por eso tenerlo aquí hoy es un honor para todos nosotros, como honrar un enfoque de la economía en su dimensión social, política, y sobre todo con una disciplina y rigor ejemplares. Por esa razón, nuestra academia, con su vocación de globalización, presencia internacional, ha invitado a Pierre para que nos acompañe y siga esa labor que ha hecho ahora como miembro correspondiente. Bienvenido, Pierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado. Cuarto punto, presentación por el profesor Pierre Salama de su trabajo Las perspectivas económicas del Brasil, un gigante enfermo. ¿Sí? Tiene la palabra, Pierre. Sí, disculpa, no sabía.
Bueno, en primer lugar, que le agradezco mucho de su presencia y de hecho que soy invitado por la Academia. Para mí es un gran honor y quisiera una vez más agradecerle y que me disculpa que si no conté es precisamente porque no conozco la palabra del himno nacional. Quisiera hacerlo, pero no era imposible, que me disculpa. Segundo punto, en la introducción, ¿no? También que quisiera que usted me disculpa, me voy a hablar un poco en portuñol. Conozco sobre todo Brasil, Argentina y México, tres grandes países, un poco la Colombia, pero la verdad que me fue muchas veces en Colombia, pero se hace mucho tiempo, era la época donde trabajé sobre la violencia, sobre la droga. Y desde hace más o menos 7 años no me fui acá, y evidentemente no conozco la situación económica de este país de la misma manera que conozco de nuestra manera Brasil, la de Brasil, de Argentina o de México. Estuve desde hace poco tiempo, por ejemplo, en Brasil, poco antes de las elecciones. Estuve desde hace menos tiempo en Argentina, que es un país que conoce hoy una crisis muy fuerte. Y entonces, de una cierta manera, soy un poco pesimista sobre la situación que existe hoy en América Latina. Pero quisiera inmediatamente decir que el pesimismo es una palabra de Paul Valéry, que el pesimismo de la razón podría ser también el optimismo del corazón. Entonces, de esta manera, no soy completamente pesimista, fatalista. Pienso que hay muchas cosas que pueden aparecer, pero van a aparecer con ruptura. Y aparecen ya con ruptura. Segundo punto, el nivel también de la introducción, quisiera decir por qué me interesa la América Latina. O sea, hace mucho tiempo, 20 años, 30 años, era de moda. Ahora no. Ahora no. Infortunadamente, de una cierta manera. Pero la verdad es que fue el asistente de Celso Furtado, hace mucho tiempo, cuando se estuvo en París. Fue su asistente durante un año y hizo la tesis con él, más o menos. Y también descubrí que tengo familia en Brasil. Soy de Egipto. Soy un francés especial, un métèque, como se dice. Y una parte de mi familia de Egipto se fue un poco en Argentina y sobre todo en Brasil, en San Pablo y también en Río de Janeiro. Entonces no es solamente un interés intelectual, hay también un interés con mis primos familiares, se puede decir, íntimo. Bien, nos vamos a ver dentro de la introducción lo que se pasó a largo plazo en Brasil, por ejemplo, porque nos vamos a hablar de Brasil. ¿Sí? ¿Se puede ver? Es el slide 5. Entonces, ¿sí? ¿No? ¿No viene? Ah, es difícil. Bueno, lo que muestra... ¿Qué se pasa, no? Ah, sí, muy bien. Es interesante de ver que desde hace más que 50 años, 60 años más o menos, podemos ver la relación frente a los Estados Unidos, es el PIB per cápita frente al PIB per cápita de los Estados Unidos, en paridad, con tasa de cambio de PPA, que es paridad de poder de compra. Podemos ver la cosa siguiente, es interesante de verla, es que más o menos a largo plazo, más que 50 años, el ratio de Brasil con los Estados Unidos no cambió mucho. Al contrario de lo que se pasó con la Corea. Eso es importante de saberlo. Lo que quiero decir es que durante los últimos 50 años hubo un éxito
por la Corea del Sur, que era debajo el nivel de PIB per cápita de Brasil, y ahora era encima. Entonces hay un problema, debemos entender por qué. ¿Por qué estamos frente a este tipo de problema? Con el slide 8, si se puede, es interesante de ver este tipo de slides que viene de una revista argentina. Se tiene aquí, a nivel horizontal, es el peso de la manufactura, y el nivel vertical es lo que se llama la densidad industrial, en valor adicionado. Eso es importante. Lo que podemos ver es que los países de América Latina, no solamente Brasil, son en el cuadro inferior a la izquierda. Y un país como la Corea tomó un otro camino. Tomó un otro camino a saber que efectivamente la Corea, no solamente la Corea, sino la China y lo que se llama también los tigres, conocieron un proceso de crecimiento bastante fuerte gracias precisamente al esfuerzo que hicieron sobre la industria. Y el último cuadro, a la izquierda, es el cuadro de la desindustrialización, pero la desindustrialización de los países avanzados. En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de muchos países de América Latina, estamos frente a un proceso que se llama de desindustrialización precoz. Y tal vez, nos vamos a ver, tal vez eso explica el hecho que efectivamente, infortunadamente, un país como Brasil, pero no solamente Brasil, no tiene una tasa de crecimiento bastante fuerte. La verdad, debemos decir que durante la época de Lula, por ejemplo, 2 presidencias, sobre todo Lula, no estoy hablando de Dilma, a la excepción de la crisis de 2008-2009, hubo una tasa de crecimiento no tan fuerte, sino un poco más fuerte que el que existió durante Cardoso, el presidente de antes. Pero no fue un milagro económico. El único momento, de una cierta manera, que Brasil conoció un milagro, entre comillas, era la época de la dictadura. Era la época de la dictadura. Pero debemos preguntar por qué. ¿Por qué? No solamente es una cuestión de dictadura, tal vez es una cuestión de las relaciones entre el Estado y el mercado. Y conocemos que efectivamente en los países asiáticos existe relación bastante fuerte entre el Estado y el mercado. Eso es importante de recordarse de todo eso. Son discusiones importantes. Son discusiones importantes hoy para intentar de ver si existe una salida de la crisis actual. Estoy hablando de la crisis actual porque sabe que Brasil conoció, hace poco tiempo, más precisamente en 2015 y 2016, pero también un poco en 2014, una crisis tan fuerte que era la crisis más fuerte desde los años 30. Es importante de saber eso. Es una crisis muy fuerte. Por ejemplo, si me recuerdo bien, la tasa de crecimiento fue en 2015 menos 3.8. Y en 2016, menos 3.5, si me recuerdo bien. No son solamente datos. Hay una traducción social también. La traducción social, la gente la conoce. Por ejemplo, la tasa de desempleo va a subir. Y ahora, por ejemplo, estamos a una tasa de desempleo de 2 cifras. Son más o menos 12%. Es un problema. Y no es el único problema, es que también la recorrida de vida de la gente es más mala que antes. Y eso se exprima precisamente por manifestaciones, etc., y al nivel también político. Pero eso nos vamos a explicar eso después.
Lo que quiero decir es que lo que se pasó durante esta época era importante. Era una crisis estructural, no una crisis de coyuntura. La verdad es que hubo bastante gente, y también a nivel de la presidencia de la República, que explicaron eso diciendo que todo viene precisamente del hecho que hubo una caída del precio de las materias primas. No es verdad, porque la crisis se inició un poco antes. Tenemos ahora datos sobre la tasa de rentabilidad y podemos ver que antes de la crisis, de la caída de los precios de materias primas, hubo una caída de la tasa de rentabilidad. Entonces, eso significa tal vez que estuvimos frente a lo que se llama la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa. Lo que significa que, precisamente, el hecho que la economía es una economía que se reprimarizó bastante, conoció lo que se llama una desindustrialización precoz, que es el reflejo de, precisamente, la caída de la tasa de rentabilidad en el sector industrial. La única cosa que podemos decir es que efectivamente el hecho que hubo una caída del precio, no solamente del precio, sino también de los volúmenes que se venden a la China, va a precipitar la crisis, no va a crearla, va a precipitarla. Eso me parece importante. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir? Siempre al nivel para presentar el plano. Soy francés, los franceses son gente bastante especial que tiene un razonamiento con dos partes, siempre. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede ser el futuro? ¿Qué puede ser el futuro? De nuestra manera podemos decir que el futuro se hace hoy, ¿verdad? Bon, y después. Lo que podemos decir es que es difícil de hacer previsión por perspectiva, de pensar el futuro, es muy difícil. ¿Por qué? Hay tres razones. La primera es que existe hoy una mutación, un cambio a nivel de la globalización. Si se puede mostrar el slide 1. Es una mutación a nivel de la globalización. Lo que quiero decir, la cosa siguiente, es que la época de la globalización creciente, que se va... No, uno, eso, ese otro. Slide 1, no, slide 1. Ay, bueno, no vale la pena. Sí, no, no. Uno, por favor. No, una. Bon, no, eso es después. Es el primero, ¿no? Bon, no vale la pena. Puedo decirle, antes, durante 30 años, más o menos, la tasa de crecimiento de las exportaciones, más o menos, era el doble de tasa de crecimiento del PIB mundial. Bon. A partir de los años, más o menos 2015, más o menos, es más o menos igual. Y toda la discusión a un nivel teórico es de saber si estamos frente a un proceso de deglobalización. Lo que quiero decir es que la situación de hoy no es la misma. Lo que se discute, por ejemplo, con Trump, con la China hoy, es precisamente contra el multilateralismo, el bilateralismo, que se discute de imponer medidas proteccionistas. Entonces, eso significa que estamos frente, tal vez, no estoy completamente seguro, pero estamos frente tal vez a una situación completamente diferente que se explica de un lado por el hecho que efectivamente la globalización produjo bastante problema social, incluido en los Estados Unidos. La gente que votó, por ejemplo, por Trump, era gente que sufrió de una cierta manera de la globalización. Bien, pero no es la única razón. También hay una otra razón, que es el nivel tecnológico. A saber que estamos a la víspera de una grande revolución tecnológica. Lo que quiero decir es que antes
sea hace 10 años, 15 años, etc., la revolución Internet, de una cierta manera, va a permitir efectivamente que la globalización aumenta mucho. Nos vamos a ver después eso. Pero ahora, la evolución de la tecnología va a permitir precisamente un proceso de relocalización, lo que significa, por ejemplo, que se podría, por algunos segmentos de producción, se podría relocalizar en los países avanzados lo que fue producido en los países de la periferia. El ejemplo que la gente da muchas veces es la impresora 3D. Entonces, estamos frente a una situación bastante diferente. La segunda, entonces, mutación en la globalización. La segunda, hay una posibilidad de crisis. Hay una posibilidad hoy de crisis. Se discute bastante de saber si la China es vulnerable o no. Si hay una crisis mañana de la China, lo que pienso es que será peor que la crisis de 2008. Y es como una espada de Damocles, de una cierta manera, que está encima de la cabeza de Brasil. Estamos frente a una situación que es bastante vulnerable, es diferente tal vez de la época de la bonanza. Y el tercero es interesante. El tercero, y nos vamos a discutir la segunda parte de eso, es lo que se llama el déficit de racionalidad. Es una palabra, un concepto, más exactamente, un concepto de Habermas. ¿Qué significa? Tú puedes tener una postura, una teoría, un proyecto económico, que sea bueno, que sea malo, no me importa, pero puede ser coherente. De una cierta manera podemos decir, por ejemplo, que lo que se pasó con Pinochet después de una gran crisis económica fue un proceso más o menos coherente. Chile cambió completamente. Era un país con sustitución de importación y va a producir por la exportación. Bien. Lo que se llama déficit de racionalidad es el hecho que hay una dificultad bastante fuerte de la parte del gobierno de tener una política coherente. Lo que quiero decir, algunos tienen propuesta, por ejemplo, me recuerdo que hubo algunos que ahora están en el gobierno, que dijeron que debemos romper con la China, y otros que dicen, oh, no, atención, la China es un cliente importante para nosotros. Uno que dicen, por ejemplo, vamos a poner la embajada en Israel a Jerusalén. El otro se dice, no se puede hacerlo porque precisamente los países arábicos compran muchos pollo. Y tal vez van a cerrar la compra de pollo. Eso son algunos ejemplos. Voy a discutir más después sobre, por ejemplo, la reforma de la previdencia social, etc. Pero después. Lo que quiero decir es que entonces tenemos tres razones que parecen bastante difíciles a mantener, que son para prever el futuro, que son la mutación en la globalización, el riesgo que la China conoce el problema y también lo que se llama un déficit de racionalidad. Bien, ¿cómo voy a presentar eso? Primer punto, debo explicar cuál es la herencia. ¿Cuál es la herencia que tiene el nuevo gobierno? En segunda parte, me voy a intentar de explicar cuáles son, tal vez, los déficits posibles de racionalidad. Primer punto, entonces, el contexto y la herencia. Bien, la gente sabe que hay una gran diferencia en el nivel de comercio internacional
entre la época de los años 90 y la época de los años 2000, sobre todo 2005-2010. Antes hubo un proceso de delocalización, ¿verdad? Pero de uno contra uno. Y a partir de la revolución de Internet y el hecho que también el precio de los transportes marítimos, ¿se dice? No, marítimo, bajó, hubo la posibilidad de favorecer lo que se llama una estalida, la cadena internacional de valor, una fragmentación. Lo que quiero decir, por ejemplo, que este tipo de Apple no se hace entre dos países, Estados Unidos, por ejemplo, y la China, sino con 30 países o tal vez más. Y eso es por muchos productos. Hay una que se llama una fragmentación, una estalida en la cadena internacional de valor. Eso explica el hecho que precisamente aumentó lo que se llama el comercio sul-sul. ¿Verdad? ¿Qué se pasa en América Latina? Lo que se pasa en América Latina, infortunadamente, es que en América Latina y Brasil pasó más o menos al lado de este tipo de proceso. Más o menos. Lo que quiero decir es que la América Latina no participa un poco a este tipo de proceso de fragmentación internacional del valor, que sea por los inputs o por los outputs. Bien, eso es el primer problema. Segundo problema es que durante mucho tiempo, con la reprimarización, nos vamos a hablar después de la reprimarización, lo que se pasó es que, de un lado, hubo, a partir de 2007, hubo un déficit creciente de la balanza de bienes comerciales, de la balanza comercial de bienes industriales. Y sobre todo por los productos más sofisticados. Los únicos que tuvieron un excedente eran los de baja tecnología. El problema no era importante por Lula, por ejemplo, en este momento. ¿Por qué? El problema no era importante porque al mismo momento hubo una subida del precio de las materias primas y entonces eso explicó que efectivamente durante toda esta época hubo un excedente de la balanza comercial que vino precisamente de la bonanza. Lo que quiero decir, la bonanza va a permitir de compensar a partir de 2008, va a permitir de compensar hasta 2003, exactamente, va a permitir de compensar el déficit creciente y sobre todo creciente por los productos más sofisticados de la balanza comercial de los productos industriales. Es importante decir eso a nivel del pensamiento económico. La gente sabe que durante mucho tiempo todas las discusiones por la América Latina era la restricción externa. Las discusiones al interior de la CEPAL era cómo hacer frente a la restricción externa. Me recuerdo, por ejemplo, que un economista famoso en Argentina escribió un libro que se llama El péndulo económico. Era una cuestión importante de saber que cuando hay un excedente, después hay un déficit, hay una devaluación, hay una recesión, después hay de nuevo un excedente, etcétera, etcétera. Pero durante mucho tiempo no hubo este tipo de proceso. Lo que quiero decir, el Brasil, no solamente el Brasil, sino muchos países de América Latina conocieron una época absolutamente famosa de milagro, de una cierta manera, a saber que la restricción externa no apareció. Me recuerdo una vez entendí Lula diciendo la cosa siguiente: para mí no me importa que el pobre compra un refrigerador con importación o con producción local. El principal problema es que el pobre puede comprar un refrigerador. Bien, eso explica el hecho que hubo, como se dice, un mirage se dice? Mirage. Sí, mirage. Bueno.
A partir de eso podemos decir otra cosa. Ahora tenemos bastante datos para mostrar que no se trata solamente de un proceso de déficit de la balanza comercial, sobre todo por los productos que son avanzados, que son bastante sofisticados, sino también de lo que se llama la complejidad de las exportaciones. ¿Qué es la complejidad de las exportaciones? Son los trabajos, por ejemplo, de la Kennedy School en los Estados Unidos de Hussman. La complejidad significa dos cosas. La primera, fácil, la diversificación de las exportaciones. Es mejor que efectivamente los países pueden vender a muchos países que a un único país. Es el problema, por ejemplo, de México, que vende sobre todo a los Estados Unidos. Bien. Pero la segunda y más importante es lo que se llama la ubicuidad. La ubicuidad significa que se tiene la posibilidad de producir productos que los otros no producen. Entonces, a partir de este momento, podemos construir un indicador que muestra cuál es la complejidad de la economía. Y lo que podemos ver es que efectivamente por la Brasil cayó. A la diferencia de la China. La China ahora puede efectivamente vender productos que tienen, ¿cómo se dice?, un contenido de investigación bastante fuerte. No es el caso hoy de Brasil. Eso hace parte de la herencia de nuestra manera. Segundo punto, la reprimarización. La reprimarización es una cosa interesante, no solamente por Brasil. El problema de Brasil es que de una cierta manera tiene suerte, porque Brasil tiene muchas materias primas, a la diferencia, por ejemplo, de otro país, como por ejemplo la Argentina, que tiene sobre todo soya y ahora, ¿cómo se dice? Fracking, gas de schista, ¿no? Y algunas minas. Pero el Brasil es muy rico en materias primas. Y lo que se pasó efectivamente es que efectivamente la composición de las exportaciones de Brasil va a cambiar bastante. Es importante decir eso, porque durante el siglo XIX hasta las crisis de los años 30, el país vendió sobre todo materias primas. Y después, con el proceso de sustitución de las importaciones, va a vender mucho más productos industriales. Y ahora, desde hace 15 años, 20 años, va a vender sobre todo materias primas. Pero no son exactamente las mismas materias primas, porque ahora las materias primas que se producen no es una vuelta al siglo XIX, no, porque las materias primas que se producen hoy se producen con una alta tecnología. Es completamente diferente de antes. El caso peor de todo, por ejemplo, entre comillas, es el caso del mundo sin campesinos, que precisamente la Argentina, que no tiene campesinos, un poco, porque todo se pasa con alta tecnología para producir soya. Bien, el hecho es que todo eso va a producir lo que se llama una desindustrialización precoz. Los primeros que trabajaron sobre este tipo de asuntos no fue Rodríguez. Rodríguez es una persona buena, ¿eh? Pero como he conocido, toda la gente piensa que el análisis de la industrialización precoz viene de Rodríguez. No. Viene de los brasileños. Qué pena que no hay posibilidad de obtener, como se dice, derecho por la invención. Patente, una patente. Pienso, por ejemplo, no solamente, ¿no? Me pienso, por ejemplo, a Teresa Pereira, por ejemplo. No solamente, también trabajé bastante sobre este tipo de asunto. ¿Qué se pasó exactamente? Gracias a la bonanza, hubo, primo punto, una apreciación de la moneda bastante fuerte. La apreciación de la moneda no es bueno por el comercio exterior, no es bueno por la competitividad. Bien. Segundo punto. Es el lado positivo, de nuestra manera, de la política de Lula,
hubo un crecimiento bastante fuerte de lo que se llama el salario mínimo. Era muy importante y hubo un contagio, si se puede decir, entre el salario mínimo y los otros salarios. Del punto de vista social, cuanto tenido del nivel de desigualdad de este país es bueno. Del punto de vista de la competitividad, no es bueno. No es bueno porque se añade al hecho que precisamente hubo una apreciación de la moneda. Y sobre todo, tercer punto, es que el país fue incapaz de aumentar, y no solamente Brasil, sino todos los países de América Latina, fueron completamente incapaces de aumentar la productividad del trabajo. En medio, el crecimiento de la productividad del trabajo era de 1 punto cada año, más o menos. Bueno, es verdad que es un medio. Hay una dispersión por las grandes empresas, la subida de la productividad era más fuerte. Entonces, eso es un problema. Si se tiene 3 variables de este tipo, y si más no es de una manera suficiente infraestructura, entonces eso implica necesariamente, es lógico, que hay una desindustrialización precoz. A saber, una desindustrialización que llega en el país no como llegó en Europa o en los Estados Unidos, sino antes, con un PIB per cápita que corresponde más o menos a la mitad de la época donde llegó ese tipo de proceso de desindustrialización en Europa y en los Estados Unidos. Es la razón por cual nos estamos hablando de ¿cómo se dice?, de desindustrialización precoz. Entonces, eso es la herencia, de una cierta manera. Lo que nos vamos a discutir ahora es cuáles son las posibilidades. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Existe o no va a existir un déficit de racionalidad para superar todo ese tipo de problema? Antes de analizar todo eso, quisiera, si me permite, decir una cosa. La crisis se acabó en 2017. Bien. Antes, en muchos países, incluido acá, en Brasil, después de una crisis de grande amplitud, hay una retomada bastante fuerte. En Brasil no fue el caso. Es interesante. La tasa de crecimiento era en 2017 y 2018, disculpe, era entre 1 punto y 1,5, depende del año. Casi nada, menos que en mi país. En mi país, en Francia, cuando la tasa de crecimiento es solamente de, como hoy, 1,5 en lugar de 1,8 o 2 del año pasado, es un problema social. No es solamente un problema económico, no, también un problema social. La movilidad social no existe a partir de un punto de crecimiento. Y lo que quisiera decir es que efectivamente la situación después de la crisis, una crisis tan fuerte que es igual, no igual, la más fuerte de los años 30, es una incapacidad de retomar un crecimiento, por ejemplo, como fue el caso de la Argentina después del estallido del plano de convertibilidad. Hubo, después de una crisis muy fuerte, de menos que 10% en 2002, hubo en 2003 9% de crecimiento. No estamos en este caso. ¿Por qué? Eso es importante. Eso es importante para evaluar precisamente las medidas que van a tomar, tal vez, el gobierno de Bolsonaro. Entonces, para discutir del déficit de racionalidad, debemos presentar bastante rápido un balance, el balance positivo ahora de coyuntura y el balance negativo. Balance positivo
A la diferencia de muchos países de América Latina, la balanza de cuenta corriente hoy, el saldo, es poco negativo de 0.7. Si se hace una comparación, por ejemplo, como el caso de Argentina, es más o menos menos 5 puntos del PIB, del PIB. Entonces, es bueno, eso es bueno, de nuestra manera es bueno. Lo que se llama el presupuesto, el déficit primario. El déficit primario es un déficit que existe cuando no se calcula, cuando no se integra el pagamento de los intereses de la deuda interna y externa. Bien, importante el déficit, pero es solamente, entre comillas, un déficit de 2.3. Bueno, si se integra efectivamente el pagamiento de los intereses, es mucho más o menos de 7-8%. Entonces hay un problema. La inflación, no hay inflación, no hay inflación. Desde este punto de vista, bueno, sí, hay, entre 3.5 y 4 puntos. Por un país de América Latina hay casi nada. En Argentina, por ejemplo, hoy hay 45%. Desde ese punto de vista es un éxito. No hay grande inflación. La inflación es controlada. Las reservas internacionales son muy importantes. Son 3,75 mil millones de dólares. Eso explica el hecho que el país puede, si hay un problema, puede efectivamente enfrentar un poco sus problemas. Y tiene reservas para hacerlo. Esos son los aspectos buenos. Podríamos también añadir una cosa que es reciente. El país, Brasil, era el campeón mundial, casi mundial, de tasa de interés real. Lo que quiero decir es que la tasa de interés en este país, durante mucho tiempo, no solamente durante la época de la crisis, sino también antes, etc., era muy fuerte. Tasa real. Bien. En algunos países era bastante débil, tasa de interés real. Lo que se pasó desde al final de Temer, el último año de Temer, hasta ahora, es una baja bastante importante de tasa de interés real, que no se explica solamente por el hecho que la inflación bajó, sino por un comportamiento del Banco Central un poco diferente de antes. Eso es importante porque me recuerdo, ¿no?, de una entrevista de Guedes. Guedes es la persona más importante a nivel económico del gobierno. Guedes, en el país, el diario El País de España, hizo una entrevista diciendo la cosa siguiente: no es posible quedar con una tasa de interés tan fuerte porque es como si debíamos pagar un plano Marshall casi cada año por el sector financiero. Y de una cierta manera, lo que podemos decir es que la postura de Guedes, que es un ultraliberal, que como se llama tal vez un Chicago Boys, es una postura contra la finanza, aparentemente, nos vamos a ver después. Es importante decir eso porque durante mucho tiempo, efectivamente, el lobby y sobre todo el final de la primera época, del primer gobierno de Dilma Rousseff, el lobby de la finanza era tan fuerte que era casi imposible de bajar las tasas de interés de esta época. Entonces, se pasó. Eso me parece importante. Los factores negativos. Primer factor es un crecimiento bastante bajo. Bien, 1 y 1.5. Es nada por un país que tiene tan problemas. La verdad, no es verdad. Las perspectivas no son verdad, son perspectivas. Es que el año próximo, este año, 2019, el crecimiento debería ser 2.5. Eso exprime sobre todo un optimismo de la parte de los mercados financieros. Hasta ahora, después de un mes, bajó las perspectivas de crecimiento.
Lo que quiero decir es que la buena pregunta es por qué no hay posibilidad de aumentar de una manera suficiente la tasa de crecimiento de este país, del PIB de este país. Eso me parece importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando no se tiene una tasa de crecimiento fuerte, usted no tiene lo que se llama el sistema túnel de Hirschman. ¿Qué es el sistema túnel? El efecto túnel. El efecto túnel de Hirschman, un grande economista norteamericano que vino de Austria. ¿Vivió en Colombia? Que escribió un libro famoso Muy amigo de en Colombia, es verdad, que es una persona muy importante por la teoría del desarrollo, Hirschman, Albert Hirschman, escribió un paper hace bastante 10 años tal vez, no me recuerdo, que se llama El efecto túnel. Él estaba diciendo la cosa siguiente: cuando tu ingreso aumenta y que el ingreso de una otra persona, otro grupo, aumenta más, hay un proceso de tolerancia, se puede aceptarlo. Bien, es como en un túnel, cuando tú estás dentro de un trancón, usted dirige, maneja su coche y va menos rápido que en la otra fila, pero se puede avanzar. Entonces hay una tolerancia. Pero si no hay posibilidad de movilidad social, y si la tasa de crecimiento es bastante débil, eso significa que la movilidad social va casi a desaparecer. Y entonces, a partir de ese momento, el efecto túnel se transforma como un efecto de frustración. Es lo que se pasó al final de Dilma y también de Temer. Nos vamos a hablar después de eso. A saber que la gente va a decir que no es normal. La situación no es normal porque mi calidad de vida en el futuro no es tan bueno que lo pensaba. Eso es. Entonces, con una tasa de crecimiento bastante débil, estamos frente a un problema no solamente económico, sino también social. Segundo punto es que el desempleo. El desempleo ahora es de más o menos, era de 12% y ahora era de más o menos de 11.5%, no me recuerdo muy bien. Más importante que en mi país. Sobre todo que si se añade otra cosa, a saber, toda la gente que está trabajando un poco de una precarizada porque no hay posibilidad de no trabajar, porque no existe la posibilidad de recibir la plata de la parte del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo la gente del sector informal. Entonces, eso significa que hay una parte bastante importante de la gente que no tiene capacidad de sobrevivir ahora en este país. Eso es un problema también. La precariedad aumentó y lo que aumentó también, no solamente después de la llegada de Bolsonaro, sino desde hace 4 o 5 años, lo que se llama un proceso de decalificación. ¿Qué quiero decir? Durante la época de Lula hubo un esfuerzo al nivel de la enseñanza y también de la enseñanza superior, con una discriminación positiva por los morenos, los negros, etc. El problema es que hubo bastante gente que obtuvieron una calificación, pero no fue posible de entrar en el mercado de trabajo con esta calificación. ¿Qué quiero decir? Es interesante. Es una cosa interesante. Quiero decir que cuando se toma la fecha, ¿se dice la fecha? La gente que tiene entre 25 años y 24 años, disculpe, y 35 años, que estuvieron en la universidad, que salieron de la universidad, que tienen una oferta de trabajo bastante calificada, pero la demanda de trabajo no está tan calificado porque precisamente hay un proceso de desindustrialización, de reprimarización.
Eso implica, y los datos son los últimos, los datos que vienen de la revista, del diario que se llama, como un poco el Financial Times, que se llama O Valor. En 2012, 38 de este tipo de personas, entre 24 años y 35 años, era dentro de una postura, como se dice, declasificada, se dice de esa manera, una decalificación. Debían aceptar trabajo menos calificado que su propia capacidad. Es el dato por 2002. El dato por 2008 es 44%. Entonces, eso es un apuesto para el nuevo gobierno de arreglar este tipo de problemas. Si no tiene la capacidad de disminuir el desempleo, si no tiene la capacidad de disminuir la precariedad, si no tiene la capacidad de, de arreglar el problema de la calificación, entonces estaremos frente a un proceso de tipo Hirschman, a saber, después de la tolerancia hay la frustración. Entonces, ¿qué quiere hacer Guedes? Guedes, de nuestra manera, tiene una lucidez. Él piensa efectivamente que se necesita absolutamente de aumentar la tasa de inversión. Y se necesita de hacerlo. Cuando hacemos, por ejemplo, una comparación con los países asiáticos, la tasa de inversión es entre 30 y 40 y 45% tal vez del PIB. Este país conoce una tasa de crecimiento bastante fuerte. En América Latina y en Brasil, la tasa de inversión es muy débil. Y entre 15 y 18%. Es un problema. ¿Cómo hacer para arreglar, para aumentar la tasa de crecimiento? Privatizar, primer punto. Se puede. Hace parte perfectamente de las propuestas del gobierno. Pero privatizar, ¿qué va a privatizar? ¿Qué va a privatizar? Hay algunos perlas, ¿se puede decir eso, no? Sí, perlas. Perla, evidentemente. Pero la perla, como por ejemplo Petrobras, las perlas, si se privatiza, hay un problema de soberanía. Hay un conflicto posible dentro del gobierno entre los que pertenecen, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y los otros. Voy a dar un ejemplo de ese tipo de conflicto. Cuando era la época de nomear, se dice nomear, el presidente de Petrobras. Petrobras era bastante implicado dentro del proceso de lavallato, etc. Guedes quería nomear y los de las Fuerzas Armadas no querían que Guedes puede hacer una propuesta. ¿Y quién ganó? Las Fuerzas Armadas. Eso es el primer punto. Entonces, lo que quería decir es que detrás de la soberanía, de la privatización, hay el problema de la soberanía. Es bastante difícil de conocer hoy cuál es la postura, la posición de las Fuerzas Armadas sobre este tipo de problema. Me recuerdo que antes, durante la época de la dictadura, la gran diferencia de otros países de América Latina, la dictadura militar era colbertista, a saber, hizo una intervención directa sobre el mercado. Era colbertista, la diferencia, por ejemplo, de la dictadura de Argentina. Eso es importante saberlo. Para él, la soberanía era muy importante. Era anticomunista también, evidentemente. Ahora, ¿cuál es exactamente la composición de las Fuerzas Armadas? No lo sabemos, pero nos vamos a ver con otros puntos. Hay otra manera, tal vez, de aumentar la tasa de inversión y de favorecer los que se llama acuerdo de tipo privado-público. Bon, funciona más o menos eso. Otra que es más ideológica que económica, que se dice que
es más o menos la curva de la FER. Los economistas conocen eso. Que para aumentar la inversión se necesita de disminuir los impuestos. No. Los que conocen la economía saben que es una cuestión mucho más complicada, mucho más compleja. Y al final hay efectivamente la posibilidad de reducir la tasa de interés y dar un otro papel al BNDES, que es el Banco de Desarrollo más fuerte de toda la América Latina. Bien. Pero es un problema ahora, es bueno por el sector industrial, pero es un problema por el sector financiero. ¿Cómo arreglar este tipo de contradicción? ¿Cómo arreglar esto? Bien, hay una posibilidad, dos posibilidades. La primera, buscar el apoyo de los mercados financieros precisamente gracias a la privatización. Pero la privatización tiene también problemas. Pero el hecho es que efectivamente, cuando la diferencia, es interesante de ver esto, que a la grande diferencia de lo que se pasó en el mercado financiero internacional, incluido lo que estaba diciendo Financial Times, por ejemplo, frente a Bolsonaro y el programa de Bolsonaro. En Brasil, el mercado financiero era por la política de Guedes, por la privatización. Los otros, Financial Times, tuvieron una postura bastante diferente, diciendo que es peligroso, etcétera, etcétera. Dos discursos completamente diferentes. Pero la verdad es que efectivamente el hecho que sí hay la posibilidad de favorecer las privatizaciones es bueno por el sector financiero. Entonces puede ser un gagnant-gagnant, se dice win-win. Me voy a perder sobre tasa de interés, pero me voy a ganar con la privatización. El segundo es la discusión. Es una discusión casi de loco. La discusión sobre la jubilación, el sistema de pensión. En este país, en Brasil, a diferencia de aquí, por ejemplo, a diferencia de México, es sobre todo un sistema de reparto. Bien. Que costó bastante, que costó más o menos 8.5% del PIB ahora. Pero no es tan importante ahora, en mi país son 13 puntos del PIB. El problema no es ese. El problema es que en Brasil hubo, como aquí también, una transición demográfica rápida, muy rápida. Mucho más rápida que en mi país, por ejemplo. Y eso significa que lo que se llama la tasa de dependencia, a saber, la relación entre los activos que pagan por los inactivos, va a virar como de una mala, a saber que cada día o cada año se tiene menos activos por más inactivos. Entonces de todas maneras, se necesita una reforma del sistema de pensión. Se necesita. No fue posible de hacerlo. No fue posible durante el segundo mandato de Dilma Rousseff. No fue posible también de hacerlo durante el mandato final, de una cierta manera, de Temer. No fue posible. Hubo efectivamente muchas discusiones, pero hubo también oposición bastante fuerte, no solamente de la gente que no quiere, sino también de los que son en el Congreso, que piensan a sus propias reelecciones, que piensan que si va a aceptar una reforma del sistema de pensión, van a pagarlo frente a sus electores, el nivel de clientelismo de una cierta manera. Y por el caso de Temer, debemos decir una cosa también, es que Temer era frente a la posibilidad de ir también a la cárcel, y que él pagó eso, precisamente por el hecho de no hacer la reforma.
Eso es importante de saber, cómo la política entra dentro de todo. Y Bolsonaro, el nuevo gobierno, está haciendo propuesta. De una manera bastante simple. Me voy a decir dos cosas. Hay lo que se dice y lo que tal vez va a practicarse en largo plazo. Lo que se dice hoy es que se necesita, primo punto, se necesita de aumentar la edad para tomar la jubilación. Bien, de manera diferente por los hombres y las mujeres. Bien, hubo una discusión entre Guedes y Bolsonaro sobre ese punto. De una cierta manera, Bolsonaro era un poco más de izquierda, si puedo decirlo, que Guedes. Bien, bueno. Hay una discusión también sobre lo que se llama los aliquot. No sé cómo se dice en aliquot, no sé cómo se dice. La contribución, las contribuciones. De aumentar las contribuciones, sobre todo de aumentarlas si aumenta el déficit del sistema de jubilación, de reparto. Bien. Y otra, un proceso de unificación. La unificación es un problema. Es el problema también de mi país. Es un problema porque existen muchos regímenes especiales. Y uno de los regímenes especiales es precisamente el régimen de los militares. Los militares tienen bastante avantaje, pero no solamente los militares, sino el sistema judicial. Entonces, hay también por los que se llaman, no sé cómo se dice, la función pública, el servidor público, ¿no? También, de una cierta manera, la postura de los funcionarios públicos es mejor que la que pertenece al sector privado. La propuesta es, primo punto, la propuesta inicial, no estoy seguro que va a pasar, de hacer de tal suerte que el salario que va a permitir de calcular la jubilación será sobre toda la carrera, 100%. Y no, si me recuerdo bien, 80% por el caso del sector privado. Eso significa que efectivamente cuando se inicia de trabajar, cuando se empieza de trabajar, gana menos. Entonces, va a bajar. El salario, el techo va a bajar. Segundo punto, de hacer de tal suerte que efectivamente se calcula ¿cómo se dice? La jubilación con 60% de este tipo de salario medio. Ay. Por el sector privado, y puede entender porque he sufrido antes de todo eso. Pero por el sector público y sobre todo por las Fuerzas Armadas, es una locura. Entonces, se discute mucho de eso. Y al final de todo, hubo bastantes entrevistas de Guedes diciendo la cosa siguiente. A mi opinión, debemos hacer dos cosas. ¿Va a hacerla? No sé, pero es su voluntad. Primer punto, debemos unificar el sistema de los impuestos. Tal vez se necesita. Bajar, sobre todo bajar la tasa de impuesto. Segundo punto, debemos hacer de tal suerte que el peso de la receta o del gasto público, que incluye, no es el caso aquí en Colombia, porque estamos frente a un sistema de reparto, debemos hacer de tal suerte que se aproxima de 20% del PIB. Ese es más o menos el peso de acá. ¿No? Para ir a este nivel, eso implica necesariamente una cosa simple, que un sistema de capitalización llega. Y ahora se discute de la capitalización, pero no una capitalización normal, una capitalización que implica que las empresas deben pagar también por la capitalización. Es interesante de ver porque hoy, toda la discusión, hoy, lo que he leído hace 2 días nomás, tal vez cambió después, es que precisamente para tentar de hacer de tal suerte que pasa la ley sobre la reforma del sistema de pensión, hay mucha gente, muchos diputados que están diciendo, no, vamos a discutir ahora
de la capitalización. Después. Es interesante de ver eso, porque lo que pienso es que Guedes tiene en su cabeza de favorecer un sistema de tipo mexicano o de tipo chileno, a saber, un mínimo a nivel de reparto, que toda la gente, incluidos los que no, pobres, que no hicieron contribución, van a recibir un mínimo de pensión. Y por la otra parte, deberá pasar por el sistema de capitalización. Eso efectivamente es bueno por el sistema financiero. El sector, los mercados financieros apoyan este tipo de medida, evidentemente. Pero el hecho es que cuando se tiene un Congreso que tiene, ¿cuánto? Ahora 35 partidos, ¿no? Más o menos, ¿eh? Un poco más que antes. Para que este tipo de ley pasa, cuando se tiene que un partido, que el partido más importante del Congreso ahora y hasta ahora, el Partido de los Trabajadores, que el segundo partido es el partido de Bolsonaro, entonces se necesita de buscar apoyo de todos los pequeños partidos. Hay 35 partidos. Es interesante de ver que hay un déficit de racionalidad, porque la única manera tal vez de hacerlo es de retomar un sistema antiguo que practicó Lula, que se llamó mensalón, a saber, un sistema que implica que corrupción para pagar los diputados, para que apoyan una reforma. Esa es la dinámica del sistema. Lo que quiero decir es que ahora, lo que he leído en la prensa reciente, es que después de un mes y medio, casi 2 meses, el Bolsonaro tiene menos aprobación que Dilma Rousseff por el segundo mandato. Lo que quiero decir es que todo eso se manifiesta dentro del gobierno con bastante contradicción, que se traducen con tal vez una potencialidad de déficit de racionalidad. Y todo el problema, a mi opinión, es el siguiente, a saber que estamos frente a una situación tan grave en este país que no podemos caminar de esta manera, que se necesita de tener una idea clara y de tener la capacidad de imponerlas. Si no se tiene la capacidad de imponerlas, si no hay discusión, si no hay todo lo que implica una buena política, entonces lo que pienso es que sobre todo que el contexto internacional no es tan bueno. ¿Sí? Bien, de esta manera soy un poco pesimista, pero conozco que la historia avanza con ruptura, muchas rupturas, y entonces tal vez era parte de mi optimismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre, por esa excelente presentación. Y tenemos el trabajo de Pierre en francés y en castellano. ¿Sí? Si él está de acuerdo, podemos distribuirlo para que ustedes lo tengan. Bueno, quinto punto, comentarios que va a hacer la académica Consuelo Humada. Bueno, buenas noches. Aunque no fui su alumna, como sí lo fue un buen número de economistas colombianos destacados, he tenido la oportunidad de leer algunos de los trabajos del profesor Pierre Salama. Más recientemente, en noviembre pasado, pude escucharlo en un panel crítico sobre la situación económica global en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico convocado y organizado por Claxo en Buenos Aires.
En lo personal, uno de mis intereses investigativos de los últimos años ha sido el análisis de los procesos de los gobiernos alternativos de la región en el marco más amplio de la economía política internacional. Aunque estos procesos no están del todo resueltos, se trata de un debate plenamente vigente para la región y para el mundo. De ahí la satisfacción que sentí al leer el presente trabajo y preparar los comentarios respectivos. La ponencia del profesor Salama se centra en el examen de la evolución de la economía brasileña y sus perspectivas actuales, tal como lo explicó. De entrada, plantea que el futuro del gigante suramericano depende de dos razones específicas. La primera, el contexto internacional particularmente cambiante, marcado por el predominio de China, la baja relativa de los Estados Unidos y lo que él denomina el cambio brusco en las políticas de la globalización, en particular frente al comercio internacional y en lo que respecta a la posibilidad de que se presenta de una crisis financiera internacional que ya describió en su presentación. La segunda razón tiene que ver con la elección de un presidente que quiere cambiar las políticas decididas en Brasil desde el retorno a la democracia en los años 80. A partir de estos dos enunciados, el trabajo proporciona el análisis de datos y cifras que muestran la desigual evolución de las economías brasileña y china, precisamente desde los años 80. Claramente el país sudamericano quedó muy rezagado frente al asiático en materia de exportaciones y de crecimiento económico. Desde la década del 90, con el desarrollo de la tecnología y el incremento del comercio global, se fragmentó la cadena internacional del valor desde la concepción hasta la distribución, pasando por todos los segmentos. De esta manera, más allá de la vieja relación norte-sur centrada en bienes manufacturados, se afianza los vínculos sur-sur cada vez más fuertes, como señala el profesor. Otro punto que introduce en el análisis es el de la complejidad de la economía, que también lo desarrolló aquí, resultante del énfasis que se ponga en la investigación y desarrollo. De ello depende la posibilidad de generar productos industriales complejos que representan una inserción positiva en la división internacional del trabajo. Aquí también se hace referencia al papel de las ciudades globales en esa complejidad, un análisis desarrollado por Saskia Sassen en sus diversos trabajos. Pero Brasil precisamente no es uno de los pocos países que ha sido capaz de generar esa complejidad industrial. El profesor Salama argumenta que a partir de este siglo su producción se concentra en sectores de baja tecnología y presenta una balanza comercial positiva basada en exportaciones de materias primas, agroindustria y minería, cuyos ingresos compensan la caída de la exportación de productos de alta tecnología. Se da así un proceso de reprimarización de la economía acompañado de una desindustrialización relativa, motivada por el incremento de los precios de las materias primas y de los volúmenes exportados, lo que a su vez le permitió al país importar masivamente bienes que antes producía. La apreciación de la moneda brasileña facilitó este proceso. De acuerdo con cifras muy ilustrativas que proporciona el autor, el peso relativo de la industria de transformación en el PIB pasó de un 24% en 1980, bastante antes del gobierno de Lula, al 13% en el 2014 y al 10% en el 2017. La participación relativa de la industria de transformación en Brasil en la industria de transformación mundial pasó del 2.7% en 1980 al 1.8% en el 2016, en tanto que en China se produjo un crecimiento notorio en esa participación. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, los dos periodos de Lula y el primero de Dilma Rousseff trajeron un incremento en el gasto social que se expresó en la reducción de la pobreza y en el aumento de los salarios reales en una de las sociedades más desiguales del mundo en cuanto al patrimonio e ingreso. Los sectores más pobres, que representaban el 40% de la población, registraron un mejoramiento absoluto y relativo durante estos gobiernos, lo mismo que los más ricos, el 5% de la población. Pero la clase media, cuyo número aumentó, presentó un deterioro relativo de sus ingresos. Claramente, durante el segundo periodo de Dilma Rousseff, sobre todo a partir de la crisis, y el periodo de Michel Temer, se incrementaron la pobreza y el desempleo y se redujeron los salarios. Habría que recordar también que el presidente que ocupó el cargo después del golpe a la presidenta del PT hizo aprobar en diciembre de 2016 una ley que congeló el gasto público social durante 20 años.
En este punto pone de presente el autor una situación paradójica bastante interesante. Los gobiernos del PT incrementaron la inversión en salud y en educación a costa de una presión fiscal grande. No obstante, la reprimarización de la economía y la consecuente desindustrialización favorecieron la creación de empleos no calificados precisamente cuando la calificación de los trabajadores había aumentado. El descontento popular que estalló durante el segundo periodo de Dilma Rousseff, que se expresó después de la fuerte devaluación que adoptara, fue una muestra clara de esta contradicción. La segunda parte del trabajo del profesor Salama se centra en las perspectivas del gobierno de Bolsonaro, para lo cual utiliza el término de déficit de racionalidad probable, tomado de Habermas, como él mismo lo explicó. En medio de una crisis económica y social fuerte, el nuevo mandatario ha planteado que puede aumentarse la inversión a partir de 3 tipos de medidas: las privatizaciones masivas, fomento a la asociación público-privada, la reducción de impuestos y tasas de interés. Ha señalado que el sistema de pensiones debe evolucionar hacia una capitalización obligatoria. Ha señalado Bolsonaro que el sistema de pensiones debe evolucionar hacia uno de capitalización obligatoria y de reparto de ganancias. Generando una fuerte controversia nacional y de rechazo de los trabajadores, esta reforma defendida por el presidente se ajusta plenamente a los postulados neoliberales. Aunque el profesor Salama expresa su acuerdo con que el sistema de pensiones debe ser reformado porque su peso en el gasto público podría plantear serios problemas en el futuro, señala que el sistema actual de reparto, complementado por un sistema de capitalización obligatorio en el sistema privado, no es tan costoso como lo dicen quienes quieren acabarlo. Hasta aquí los comentarios de la ponencia del profesor. En este punto, y en aras de enriquecer la discusión académica sobre el tema y precisar el entorno histórico para el análisis del mismo, me parece importante introducir algunas consideraciones que tienen que ver con el contexto económico y político internacional y con las condiciones de América Latina durante las últimas 3 décadas que considero imprescindibles para analizar la crisis actual de Brasil y sus perspectivas. La primera consideración tiene que ver con la crisis de la deuda externa, el consenso de Washington y la generalización de las políticas neoliberales. Las limitaciones del modelo cepalino en lo que respecta a la industrialización, particularmente en el caso de Brasil, han sido estudiadas a partir de un enfoque comparado por estudiosos del desarrollo como Peter Evans y Albert Hirschman, entre otros. Estas limitaciones en lo que respecta a las falencias del Estado desarrollista e industrializador, en medio de la dominación estadounidense desde comienzos del siglo XX, se hicieron más evidentes en el marco de la generalización de las políticas del consenso de Washington a partir de la década del 90. Se trató de la llamada revolución silenciosa, como denominó el proceso el inglés Duncan Green, que afectó el desarrollo de los países de la región, particularmente en el marco de la crisis de la deuda externa de los años 80. La segunda consideración tiene que ver con la emergencia de los llamados gobiernos alternativos de la región. Como resultado de la crisis económica y social generada por las medidas excluyentes, el cambio de siglo trajo la emergencia y consolidación de los gobiernos de izquierda en la región, con Luis Ignacio Lula da Silva y Hugo Chávez como principales figuras. Se plantea un modelo alternativo a las políticas derivadas del consenso de Washington y este modelo se expresó en los siguientes aspectos. Primero, una fuerte inversión pública y social tendiente a reducir la pobreza en la región más desigual del mundo. Segundo, intento de frenar los avances del neoliberalismo en lo que respecta a la privatización y a otras medidas. Tercero, una política internacional independiente, distinta a la predominante históricamente en la región. Lula particularmente diversifica las relaciones económicas y políticas con los países africanos y asiáticos en una tendencia que ya había iniciado Cardoso. Esto lleva a un estrechamiento de relaciones económicas y comerciales con China, India, Sudáfrica, Rusia, con los que a la larga se afianzaría el grupo de los BRICS, que en el 2014 tuvo su punto culminante. Cuarto, la concepción y el desarrollo de una política de integración distinta a la que defendía Estados Unidos, que desde finales del siglo pasado se concretó en el ALCA. El fracaso de este modelo en la cumbre de Mar del Plata del año 2005 marcó el punto más alto de estos gobiernos alternativos en América Latina. Brasil y el presidente Lula dieron gran impulso a UNASUR como organización independiente de la región
frente a otros mecanismos de integración vigentes. En ese marco se planteó un avance programático importante, aunque solamente se quedó en lo programático, en cuanto a las perspectivas de integración industrial entre los países de la región como una manera de asumir los retos de la globalización. La tercera consideración tiene que ver con algunas de las limitaciones y errores desde el punto de vista económico y político de estos gobiernos. Señalemos los siguientes puntos. Primero, el aprovechando el auge de las materias primas, todos estos gobiernos, empezando por Brasil, centraron su política económica en la explotación de estos recursos con el objeto de obtener recursos presupuestales para sostener una fuerte inversión social, lo que, tal como señala el profesor Salama, era un modelo insostenible. La crisis en estos países, en particular en Brasil y Venezuela, se expresa fundamentalmente a partir de 1914 con la caída de los precios de las materias primas, entre otros factores. Estos gobiernos alternativos llegan al poder valiéndose de coaliciones amplias que les permiten ganar las elecciones. Estas coaliciones exigen una serie de concesiones y les ponen limitaciones en cuanto al cambio que pretenden hacer. En el caso de Brasil, uno de los sectores aliados era precisamente el de los agroindustriales. Esto impuso una serie de limitaciones en cuanto a la inversión pública, la modificación de la concentración del ingreso y de la propiedad, en particular de la tierra. Adicionalmente, en un mundo donde la economía está cada vez más globalizada, resulta cada vez más difícil sostenerse sin el apoyo de las instituciones internacionales. Esta afirmación es válida hoy que nunca. Durante la campaña electoral en la cual Lula llegó a Itamaraty en 2002, las agencias calificadoras de riesgos inventaron el llamado lulómetro, con el que pretendieron atemorizar a la población, mostrando el derrumbe inminente de la economía de Brasil si ganaba el candidato del PT, quien ascendía de manera consistente en las encuestas. La perspectiva de su llegada al poder desató una fuga masiva de capitales que lo obligó a mantener una política económica ortodoxa durante su primer gobierno. Señala la argentina Clarisa Iacaglia que esta alianza generó, en el caso de Brasil, el distanciamiento de sectores radicales y el acercamiento de sectores moderados y fue acompañada de una moderación en su discurso y en su accionar. En su primer gobierno, esta contradicción se expresó principalmente entre el ministro de Desarrollo, Luis Fernando Furlan, presidente de un conglomerado industrial de Sao Paulo, y el ministro de Agricultura, Roberto Rodríguez, cabeza de la agroindustria en Brasil, por un lado, y por el otro, Celso Amorim, ministro de Relaciones Internacionales, que defendió un proyecto más nacionalista y de integración regional. A propósito de Celso Amorim, en un artículo difundido hoy por los medios, cuestiona cómo Brasil pierde la posibilidad de ejercer el liderazgo que venía ejerciendo tradicionalmente frente a la crisis de Venezuela y dejárselo solamente a México y a Uruguay. Por último, quiero concluir señalando que el trabajo del profesor Pierre Salama es un aporte muy importante para entender la dinámica de los procesos de América Latina en momentos en que el análisis crítico es prioritario para avanzar en la consolidación de sociedades más justas. Muchas gracias. Punto 6, toma de juramento y entrega 14 minutos. por el presidente de la Academia. Voy a arreglar unas cositas que me encontré ahora leyendo la foto. Voy a arreglar unos errores. ¿Quieres tú colocar la medalla? ¿Cómo? ¿Quieres tú colocar la medalla? Profesor Pierre Salama, ¿promete usted cumplir bien y fielmente
los estatutos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, especialmente en lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano. Sí, sí juro, Pierre. ¿Qué quiere decir? Sí juro. ¿Ah? Sí, Juro. sí. ¿Cómo se dice? Juro. Sí juro. Juro. Si así fuere, la sociedad y la academia lo exalten, si no lo censuren. Hola. Hago entrega del diploma que lo acredita como miembro correspondiente al profesor Pierre Salama. Muchas gracias, señor. Dice así: la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el señor don Pierre Salama y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido a bien nombrarlo su individuo correspondiente. Y para que conste, les pide el presente diploma y firman el presidente y el secretario Edgar Reveis Roldán. Hago entrega a Pierre de la medalla de miembro correspondiente de la Academia. Y aclaro que la resistencia de Pierre a decir yo juro se explica porque en Brasil juros es la tasa de interés. Después, punto vino de honor. Los invitamos a servir una hora. Gracias a todos por su asistencia. Gabriel.